Tras haber estudiado la condición necesaria de extremos relativos, llegamos al punto de estudiar las condiciones suficientes de extremos. Vamos a estudiar dos condiciones suficientes. ¿Qué significa una condición suficiente? Significa que si tengo un punto crítico, que es candidato a extremos relativos, si cumple la condición suficiente, tendremos plenas garantías de que de verdad es un extremo relativo. Como vimos en el vídeo anterior, un punto crítico puede ser o máximo relativo, o mínimo relativo, o punto de inflexión. Los puntos que anulan la primera derivada, que son los puntos críticos, pueden ser o máximos relativos, o mínimos relativos, o punto de inflexión. Eso era la condición necesaria. La condición necesaria, la tenemos aquí remarcada en color gris, es que la primera derivada tiene que ser igual a 0. El valor x sub 0 que cumple esa condición, lo que está haciendo es la condición necesaria de extremos relativos. Todos los extremos relativos tienen que pasar primero por la condición necesaria, que era que la primera derivada fuese igual a 0. Pero ya hemos razonado que no por el hecho de anular la primera derivada vamos a tener seguro un extremo relativo, porque podemos tener un punto de inflexión, que ya sabemos que un punto de inflexión no es extremo relativo. Por lo tanto, aparecen estas condiciones suficientes, que son condiciones matemáticas que, si se cumplen, tenemos garantía 100% de que nuestro punto en cuestión de verdad es un extremo relativo. Pues bien, vamos a estudiar dos condiciones suficientes. En un ejercicio con que apliquemos una de las dos es suficiente. Explico las dos porque siempre es útil tener el mayor número de recursos posible en matemáticas y porque hay determinadas funciones que puede ser más sencillo aplicarle una o la otra. La primera condición suficiente se basa en estudiar el concepto de monotonía. La monotonía es una palabra que engloba tanto al crecimiento como al decrecimiento de una función. Pues bien, lo que vamos a hacer es estudiar la monotonía alrededor del punto crítico. Es decir, en estos tres recuadros color rosa tenéis las tres condiciones que nos pueden pasar en relación con la monotonía. Puede ocurrir que cuando tenga un punto crítico, a la izquierda la función decrezca y a la derecha la función crezca. Cuando eso ocurre, alrededor de un punto crítico, diremos que tenemos un mínimo. En la gráfica que tenemos representada, en este punto, que aparece un mínimo para x igual a 2, fijaros que a la izquierda la función decrece y a la derecha la función crece. Por lo tanto, va a aparecer aquí un mínimo relativo. También puede ocurrir que a la izquierda del punto crítico la función crezca y a la derecha la función decrezca. Por ejemplo, en x igual a 0 podemos comprobar que a la izquierda la función va creciendo y a la derecha la función va decreciendo. En x igual a 0 tendríamos un máximo relativo. O bien puede ocurrir que a ambos lados del punto crítico pues crezca la función o que a ambos lados decrezca la función. Cuando no hay un cambio en la monotonía, es decir, cuando en ambos lados crece o en ambos lados decrece, lo que tendremos será un punto de inflexión. Pues vamos a resolver un ejemplo. Aquí tenemos esta función, un cociente de polinomios, x cuadrado partido x menos 1. Vamos a realizar, para aplicar esta primera condición suficiente, tres pasos, que lo he remarcado o resaltado en este recuadro verde. El primer paso implica obtener los puntos críticos igualando la primera derivada igual a 0. Una vez que tengamos los puntos críticos, que son los candidatos a extremos relativos, en el segundo paso vamos a estudiar el dominio de la función de partida, el dominio de nuestra función f. Y tanto los puntos críticos como los puntos que no pertenezcan al dominio, en el paso 3 vamos a colocar esos puntos en la recta real. Vamos a generar intervalos y vamos a estudiar el signo de la derivada en cada uno de los intervalos. Como ya sabemos, si la derivada es positiva, la función es estrictamente creciente, y si la derivada es negativa, la función es estrictamente decreciente. En consecuencia, evaluando la primera derivada en cada uno de los intervalos, podremos saber el comportamiento del crecimiento o decrecimiento de la función y decidir si a la izquierda o a la derecha del punto crítico aparecen las condiciones suficientes para poder decidir que tengamos o un mínimo relativo o un máximo relativo. Esta función cociente de polinomio se deriva con la fórmula de la derivada del cociente. Derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar, x menos 1, menos numerador sin derivar, x cuadrado, por la derivada del denominador, que vale 1. Todo ello dividido por el denominador al cuadrado. Operamos en el paréntesis y nos queda esta expresión.
Si la primera derivada la igualamos a 0, directamente el numerador quedaría igualado a 0. X cuadrado menos 2x igual a 0. Las soluciones de ese polinomio de segundo grado serían x igual a 0 y x igual a 2. Estos son los dos puntos críticos de nuestra función, que como ya hemos dicho, son candidatos a extremos relativos. Ahora mismo no sabemos si son máximos, si son mínimos o un punto de inflexión. El paso 2, como hemos dicho en el recuadro verde, implica estudiar el dominio de la función. Como es un cociente de polinomios, ya sabemos que el dominio de un cociente de polinomio va a ser todos los números reales menos los valores que anulan al denominador. El denominador solamente se anula en x igual a 1, por lo tanto el dominio es toda la recta real menos el valor 1. Y en el paso 3 vamos a hacer tantos intervalos como surjan de colocar en la recta real el valor x igual a 0, el valor x igual a 2 y el valor x igual a 1. Tendremos desde menos infinito a 0, desde 0 a 1, estos son intervalos abiertos, desde 1 hasta 2 y de 2 más infinito. En cada uno de los intervalos cogemos un punto. Por ejemplo, desde menos infinito hasta 0 voy a coger el valor menos 10 y voy a ver el signo de la primera derivada. Ojo, voy a ver el signo de la primera derivada. En este caso, cojo el valor menos 10 y lo introduzco en la función primera derivada. Evalúo y llego a la conclusión de que la primera derivada sale positiva. Por lo tanto, la función es creciente. Entre 0 y 1 cojo el valor 1 medio, 0,5, y sustituyo 1 medio en la primera derivada. Y llego a la conclusión de que el signo es negativo menor que 0. Por lo tanto, la función es decreciente. Fijaros lo que ha pasado en 0. A la izquierda la función crece y a la derecha la función decrece. Por lo tanto, x igual a 0, que era un punto crítico, ya puedo decir que es un máximo relativo. En el intervalo 1, 2 cojo un punto, por ejemplo el 3 medios, 1,5. Cojo valor 3 medios, lo sustituyo en la primera derivada y me sale que la primera derivada es negativa. Por lo tanto, la función es decreciente. Fijaros que en x igual a 1 la función no está definida. Si veo aquí la gráfica, en x igual a 1 aparecería una asíntota vertical. La función no está definida en x igual a 1. En el intervalo final de 2 a más infinito, cojo el valor 10, sustituyo x igual a 10 en la primera derivada y compruebo que me sale un valor positivo. Por tanto, la función es estrictamente creciente y ocurre que a la izquierda de 2 la función decrece, a la derecha de 2 la función crece. En x igual a 2 tenemos un mínimo relativo. Como podemos comprobar en esta gráfica, trazada con una curva marrón, tenemos un máximo relativo en x igual a 0 y un mínimo relativo en x igual a 2. Y esta sería la primera condición suficiente que podemos aplicar para demostrar que un punto crítico es un extremo relativo. Hay un segundo método, una segunda condición suficiente de extremos relativos. Este segundo método implica estudiar el signo de la segunda derivada en el punto crítico. Implica hacer la derivada de la primera derivada, es lo que se conoce como segunda derivada, y evaluar la segunda derivada en el punto crítico. Vamos a explicar el motivo de por qué se hace esa segunda derivada, porque es muy importante que comprendamos la teoría matemática para poder aplicarla correctamente en los ejercicios. Ya sabemos que x sub 0 es el punto crítico siempre y cuando pertenezca al dominio y anule la primera derivada. Vamos a razonar con las dos gráficas que tenemos aquí. La curva marrón es la función original, la función f, que, como en el caso anterior, voy a volver a considerar el cociente de polinomio que hemos resuelto en la primera condición anterior, x cuadrado partido de x menos 1, y he pintado en color verde con trazo discontinuo la gráfica de su función derivada, es decir, la gráfica de f'. Fijaros lo que ocurre en, por ejemplo, voy a empezar aquí, en x igual a 2, ¿vale? En x igual a 2, la gráfica marrón, la gráfica de la función original, a la izquierda es decreciente y a la derecha es creciente. Si a la izquierda es decreciente, significa que la derivada es negativa, fijaros, donde la curva marrón decrece, la gráfica de la derivada va a ser negativa. Si a la derecha de 2 la función crece, significa que la gráfica de la función derivada va a ser positiva, va a estar por encima del eje horizontal. Por lo tanto, en x igual a 2, además de anular la primera derivada, fijaros que en x igual a 2 f' valdría 0, la derivada vale 0, ocurre lo siguiente, ese valor x igual a 2 está dentro de un tramo donde la función derivada es creciente. X igual a 2, además de anular la primera derivada,
está dentro de un intervalo donde la gráfica de la primera derivada es creciente. Y ya sabemos que si una gráfica es creciente, la derivada de esa gráfica será positiva en ese punto. Pues bien, si f' es creciente, significa que la derivada de f' evaluada en ese punto va a ser positiva. Por lo tanto, si yo cojo f', la derivo y la sustituyo en x igual a 2, me tiene que salir un valor positivo. ¿Quién es la derivada de la primera derivada? La segunda derivada. Y por eso tenéis aquí en este recuadro gris la condición suficiente. Si x sub 0 es un mínimo, implica condición necesaria que la primera derivada en ese punto vale 0, y va a implicar condición suficiente que la función derivada va a ser creciente en x sub 0. Por lo tanto, la segunda derivada, fijaros cómo se expresa con dos primas, la segunda derivada evaluada en ese punto es mayor que 0. Si hay un mínimo relativo, la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva mayor que 0. Vámonos al valor x igual a 0. En el valor x igual a 0, que hay un máximo relativo, fijaros lo que ocurre. A la izquierda, la gráfica marrón es creciente. Si es creciente, la derivada será positiva, estará por encima del eje horizontal. A la derecha, la curva marrón es decreciente. Si es decreciente, la función derivada va a ser negativa, está por debajo del eje horizontal. Por lo tanto, en x igual a 0, además de anular la primera derivada, fijaros que la primera derivada, que es la curva verde, se hace 0, justo en x igual a 0, pero también ocurre lo siguiente, que está dentro de un tramo donde la función derivada es decreciente. Si la función derivada es decreciente, la derivada de la primera derivada será negativa. Repito, si la función derivada en este tramo es decreciente, la derivada de la primera derivada va a ser negativa. Y luego tenéis aquí, si x sub 0 es un máximo, además de anular la primera derivada, la gráfica de la función derivada va a ser decreciente en ese punto. Por lo tanto, la segunda derivada evaluada en ese punto es menor que 0. Si tengo un máximo relativo, la segunda derivada evaluada en el máximo relativo tiene que ser menor que 0. Vamos a verlo con un ejemplo. Tengo mi función. El primer paso sería hacer la primera derivada. Pongo directamente el resultado porque en la primera condición suficiente ya hemos calculado paso a paso esa primera derivada. Y pongo los valores que nos salen de anular la primera derivada. X igual a 0 y x igual a 2 serían los puntos críticos. Ahora tengo que derivar nuevamente esta función. Y el resultado de la segunda derivada evaluarla en 0 y en 2. He puesto el resultado final, sería volver a hacer la derivada de esta función como un cociente de polinomios. Nos quedaría esta expresión, 2 partido, paréntesis, x menos 1, todo ello al cubo. Si ahora cojo el valor 0, primer punto crítico, y lo sustituyo en la segunda derivada, me sale un valor negativo. Me sale que vale menos 2, negativo. Como es negativo, en x igual a 0 tenemos un máximo. Si ahora cojo x igual a 2 y lo meto en la segunda derivada, obtengo un valor positivo. Por lo tanto, en x igual a 2 tenemos un mínimo. Podríamos preguntarnos qué ocurre si la segunda derivada, evaluada en el punto crítico, valiese 0. Es decir, que no valiese ni un valor positivo ni un valor negativo. Si eso ocurre, tendríamos que repetir el procedimiento que hemos razonado ahora con la siguiente derivada de orden par, es decir, con la derivada de orden 4. Pero los ejercicios que vamos a realizar en segundo bachillerato, por norma general, eso no va a ocurrir. Mi consejo es el siguiente. Si aplicando esta condición suficiente y realizando la segunda derivada, diese la casualidad un ejercicio que la segunda derivada evaluada en el punto crítico fuese un valor 0, lo más cómodo que fuésemos a la primera condición suficiente, la que hemos estudiado antes, y la aplicásemos. Antes de empezar a volver a derivar 2 veces más para llegar a la derivada de orden 4, es mucho más cómodo utilizar la primera condición suficiente. Pues con esto ya conocemos los dos criterios para saber si un punto crítico, en efecto, se convierte en un máximo relativo o en un mínimo relativo. Un saludo y abrazos para todos.